Geometría lineal, parte 9. Vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje 2, que tiene unos cuantos problemas, pero muchos de ellos se los voy a proponer porque son similares a ejemplos que hemos desarrollado en el desarrollo teórico de los dos videos anteriores. Por ejemplo, el número 26. Ítem A. Hallar la ecuación del plano pi normal al vector n igual a 2i más 3j menos k y que pasa por el punto P. Muy simple. Tengo el vector normal, tengo que hallar D, sé que pasa el punto, ahí hallo D. Ya lo hemos hecho. Y el B pide que calcule la distancia del origen al plano de ecuación obtenida, al plano de ecuación hallado en A. Bueno, miro el término independiente en valor absoluto sobre el módulo del vector normal, nos va a dar la distancia del origen al plano. También lo hemos hecho. En el ejercicio 27, para cada uno de los planos siguientes, me pide que determine sus trazas y expresarlos en forma segmentaria y luego graficarlos. Bueno, también es una cuestión que hemos hecho, lo pueden corroborar con el software. Pasan el plano a forma segmentaria, van a obtener inmediatamente la intersección con los ejes y las trazas van anulando. Por ejemplo, si quiero la traza sobre el plano xy, z igual 0. Es la recta 2x más y menos 4 igual 0. Estoy haciendo el A. Si quiero la traza sobre el plano yz, anulo x. Me queda y más z menos 4 igual 0. Si quiero la traza sobre el plano xz, anulo y. Me queda 2x más z menos 4 igual a 0. Bien. Vamos al 28. Me dan dos planos. Me piden que halle K real, si existe, de modo que se cumpla lo planteado en cada uno de los siguientes casos. A. Los dos planos tienen que ser paralelos. B. Perpendiculares. Si bien es simple, vamos a hacerlo. Dijimos que es el problema número 28. Entonces me piden en la parte A que los planos sean paralelos y en la parte B que sean perpendiculares. Veamos. Vamos a la parte A. Para que sean paralelos tenemos que ver lo que ocurre con los vectores normales. Tienen que ser paralelos. Es decir, el vector n1, ¿a qué es igual? El vector n1 tiene componentes escalares que son 3 menos 1k. Y n2, ¿a qué es igual? Mejor dicho, ponemos, es paralelo a n2. ¿Y cuáles son las componentes de n sub 2? 9 menos 3, 2. Para que sean paralelos, tienen que ser uno combinación lineal del otro, o haber proporcionalidad de los coeficientes, es decir, 3 tiene que ser a 9, como menos 1 es a 3, perdón, a menos 3. Se está cumpliendo hasta acá un tercio, como k es a 2. Fíjense que en los dos primeros se cumplen las proporciones. Lo que tenemos que hallar a partir de acá, considerar esta igualdad, descartando esta porque son equivalentes, y hallar el valor de k, que nos da ¿cuánto? K nos queda, pasando 2 acá, 2 tercios. Y en la parte B, finalmente, me piden que sean perpendiculares. Y para que sean perpendiculares, ¿qué tiene que ocurrir? Que el producto escalar de los vectores
normales, o sea, los vectores estos tienen que ser perpendiculares. Y el producto escalar tiene que ser igual a 0. Y para eso hago el planteo, me va a quedar 3 por 9, 27. Más 3, más 2K. Si yo despejo K de acá, es una simple ecuación lineal, que voy a saltar los pasos, y nos queda que K vale exactamente menos 15. 30 pasa restando, divido 2, me queda exactamente menos 15. Con esto completamos la resolución del problema 28. Vamos al problema 29. Muy conceptual, muy interesante. Son varios ítems. Determinar en cada uno de los siguientes casos la ecuación del plano que se pide. A. Plano coordenado XY. Lo hemos visto en los desarrollos teóricos. A ver. Si a mí me dicen que haga la ecuación del plano coordenado XY, el plano coordenado XY es todo esto. Eso es un plano que está contenido, es todo el plano XY. O sea, se cumple para cualquier XY. Z como es, 0. Si me hubieran dicho el plano IZ, se cumple para cualquier valor de Y de Z. Pero, ¿qué pasa con X? Es 0. Y si me dicen el plano coordenado XZ, que es este, ¿qué significa el plano coordenado XZ? Que se cumple para cualquier X y Z. Pero, ¿qué ocurre? Y es igual 0. Entonces, 28, habíamos dicho que el número era el 29. 29A es Z igual a 0. Se cumple para todo XY sin excepción. Le podemos poner así, para todo XY perteneciente a R2, o sea, al plano. Vamos al ítem B del ejercicio 29. Me dice que halle la ecuación de un plano, pi1, paralelo al plano ZX, con la condición de que el punto M pertenezca al plano. Bien. Como primer medida vamos a bosquejar. Es paralelo al plano ZX. ¿Cómo es esto? A ver, si es paralelo al plano ZX, era así, dijimos, ¿no? ZX sería XZ. Sería un plano así. Vamos a configurar que este es el origen, así nos queda, no hay lugar a dudas. Y si el plano es así, sería un plano de esta manera. Yo hago una representación visual, fíjense, la hoja de papel paralelo al plano XZ, ¿sí? O sea que si es paralelo al plano XZ, es un plano que no tiene ni X ni Z, o sea, solamente tiene Y. ¿De qué forma es? A ver. Esto significa, ¿se acuerdan que lo vimos en los casos particulares?
que es un plano de la forma VI más D igual 0. Tenemos un punto de paso nada más, un punto del plano. No tenemos el vector normal, pero podemos usar algo. ¿Qué podemos usar? Podemos usar el hecho de que el vector normal al plano podríamos considerar el vector normal al plano es un vector perpendicular al plano XZ, o sea, que está contenido en el eje Y. O sea que sería de la forma, consideramos el versor J, que es paralelo al eje Y. Entonces, escribimos. En consecuencia, ¿cómo escribimos? Y más D igual a 0. Al plano pi1 lo escribimos de esta manera. Escribimos plano pi1 y más D igual a 0. Pero, como el punto M pertenece a este plano, significa que menos 2 más D es igual a 0. Eso significa que ¿cuánto va a valer D? 2. Por lo tanto, la ecuación del plano buscado es I más 2 igual a 0. ¿Se entiende cómo lo razonamos? Bien. Ítem C. Tenemos que hallar un plano pi4, pi sub 4, que contiene al eje de abscisas. Cuando le dice que contiene, quiere decir, te está diciendo implícitamente, si contiene al eje a uno de los ejes, está conteniendo al origen. Y es perpendicular al vector. Muy sencillo. Tenemos. A ver, vamos a hacer un bosquejo antes de ir a la parte analítica. Dice que contiene al eje de abscisas y es perpendicular al vector. A ver. Contiene a este eje. Y dijimos es perpendicular al vector este que tiene primer componente nula, o sea que no tiene componente en X. Entonces, si contiene al eje de abscisas, sería un plano de esta forma. Es decir, si no contuviera al origen, a ver. Vamos a suponer que me diría que es paralelo al eje X y perpendicular a este vector. Si el plano es paralelo al eje X, si es paralelo al eje X, sería un plano de esta forma. Me parece interesante hacer primero este razonamiento. Si es paralelo, así sería. Ahí es paralelo, ahí es paralelo. No, esto no sigue. Pero el tema es que este plano contiene al eje X directamente. Al decirte que lo contiene, significa que es así. Pasa por el origen.
O sea que el dato, si pasa por el origen, el punto de paso es el origen, no tiene término independiente. Y si es paralelo al eje, vamos a hacerlo analíticamente. Estamos en el 29C. El plano pi sub 4 contiene eje X. Esto significa que el origen pertenece a pi 4, a pi sub 4. Pero además, el otro dato que nos da el ejercicio es que el plano es perpendicular a este vector. Es decir, pi sub 4 es perpendicular a este vector. O sea que el plano es de la forma menos 2i, es decir, las componentes escalares del vector normal son las componentes de los coeficientes de la ecuación. Entonces, menos 2i más 5z, pero igual a 0, porque al contener al eje X significa que el término independiente es nulo. Bien. Vamos al ítem D del ejercicio. ¿Qué nos dice el ítem D? Nos dice que el plano es paralelo al primer eje coordenado y contiene estos puntos. A ver, de nuevo. Es paralelo al primer eje coordenado y contiene estos puntos. Dijimos que el plano que nombre tiene es pi 2. Esto pertenece a pi sub 2 y pertenece a pi sub 2. Pero hay algo más que dice el ejercicio. Es paralelo, pi sub 2 es paralelo al eje X. ¿Qué significa que es paralelo al eje X? Volvamos a un gráfico. Bueno, es lo que habíamos hecho. No tiene al origen, sería de este tipo. Sería del tipo, según los casos particulares, sería del tipo BI más CZ más D igual a 0. Lo que hacemos, sabemos que pasa por dos puntos. Lo que podemos sacar de acá es el vector dirección del plano, es decir, QR. Ese QR viene dado por 0 menos 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Y 2 menos 0, 2. Este vector es paralelo al plano pi sub 2. Pero yo no hago nada con el vector dirección. Necesito un vector normal. ¿Y cómo obtengo un vector normal? Haciendo lo mismo que hacía con la recta en el plano. Haciendo una inversión de manera que el producto escalar de los dos sea 0. Es decir, 2, 4 es perpendicular
a QR. Porque n, se puede corroborar eso, n escalar QR va a ser 0. Eso es fácil de ver. ¿Por qué? Y porque, perdón, yo acá le tendría que haber puesto algo que, es decir, la primer componente la conservo igual. Entonces, 0 por 0, si no sería, me llevaría a infinitas soluciones. Menos 4 por 2 más 2 por 4 es 0 en efecto. Listo. Ya encontré lo que buscaba. Tengo un punto de paso. Es decir, tendría 2i más 4z más d igual a 0. Pero, como este punto pertenece al plano, significa que 2 por 0 más 4 por 2 más d igual a 0 equivale a decir que d es igual a menos 8. En consecuencia, la ecuación del plano π2 va a venir dada por dos i más 4z menos 8 igual 0. Si yo divido en ambos miembros, hay relación biunívoca como la recta en el plano, me va a quedar x más 2z menos 4 igual 0. Para este ítem D. Bueno, vamos entonces a este problema, al ítem número E. Me dice que el plano π3 contiene al eje Z y al punto T. A ver, estamos en el 29E. El plano, ¿cómo se llamaba? Dijimos π3. El plano π3 contiene, ¿a qué eje dijimos? Al eje Z y el punto T, o sea, contiene eje Z y T. Es decir, sabemos que cuando contiene un eje está pasando por el origen. Si fuera paralelo al eje, vamos a hacer todo ese análisis y lo visualizamos. Veamos. Si fuera paralelo al eje Z, sería de esta forma. Pero como contiene al eje Z, va a ser de esta forma. O sea que contiene al origen. Entonces lo que hay que hacer es encontrar el vector dirección y luego el normal. Muy simple. Veamos. OT es directamente el punto, el vector posición del punto. Yo necesito un vector normal a OT. ¿Cómo lo voy a generar a ese vector normal?
Recordemos que no tiene componente en z. Entonces invierto las dos primeras. 1, 4 y la tercera es 0. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular al eje z. Es decir, es tal que el producto escalar de OT por el vector normal, ¿cuánto tiene que ser? 0. Por lo tanto, ¿cómo resulta la ecuación del plano? X más 4y igual a 0. X más 4y igual a 0. Recordemos que es de la forma AX más BY igual a 0. Esto significa que el origen, para reafirmarlo, pertenece al plano pi sub 4. Bueno, con esto finaliza el problema número 29. El problema 30 es elemental. Se los voy a dejar propuesto. Dado los puntos A de coordenadas 2, menos 3, 1 y A y B, 4, menos 2, menos 5, determinar la ecuación del plano pi que contiene este punto. Este va a ser el punto de paso y es perpendicular al vector AB. Hallo las componentes de AB, es el vector normal. AB es de hecho 4 menos 2, 2, el coeficiente en X, menos 2, menos 3, 1, coeficiente en Y, menos 5, menos 1, menos 6, coeficiente en Z, más D. ¿Cómo hallo D? Sustituyendo X, Y y Z respectivamente por 4, menos 2, menos 5. Problema 31. Determinar las ecuaciones paramétrica y cartesiana del plano pi que contiene a este punto y cuya orientación está dada por estos dos vectores. Muy sencillo. También lo han hecho en el desarrollo teórico. Para hallar la ecuación paramétrica, este es el punto de paso y con estas componentes salen las componentes de la paramétrica con alfa y beta. Para hallar la cartesiana, deberán hallar el producto vectorial de estos dos vectores, nos da el vector perpendicular al plano y hallan D reemplazando en el punto P0. Fíjense en el desarrollo teórico que está hecho. Y en el video anterior eso lo vimos. Bueno, vamos a cortar acá para que no se hagan videos tan largos y vamos a continuar en una próxima parte con la finalización de la práctica de la actividad de aprendizaje 2.